Buen día, estudiantes. El siguiente video va a explicar o va a resumir un poco todo lo que hemos visto durante el primer periodo académico, el cual son las magnitudes físicas, Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Británico de Unidades y conversión de unidades. Sí, esto va a ser como una retroalimentación todo el primer periodo y les va a ayudar a ustedes para hacer la evaluación la semana entrante. Recuerden que la evaluación de física y de química es la misma y eso la aprenda haciendo de química. Como ustedes se han podido dar cuenta, en ese aprenda está todo lo relacionado a regla de 3, simplemente. Entonces lo que vamos a hacer en este video y en esta exposición es un poquito como resumir y retroalimentar todo lo que hemos visto en las clases presenciales. Bueno, ¿qué es una magnitud física? Las magnitudes físicas pues, son la longitud, la masa, la velocidad del tiempo y la temperatura. Son aquellas que se pueden medir. Por ejemplo, ¿qué no es una magnitud física? El olor, el sabor, la bondad, la belleza, bueno, son cosas que no se pueden medir y no se pueden como meter en algún patrón de medida. Se dividen en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las que vamos a ver en este video y en esta presentación son las magnitudes fundamentales, las cuales son longitud, masa y tiempo. Las que derivan de ellas son combinación entre ellas, por ejemplo, la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces o longitud sobre tiempo. Es de la combinación que nace de dos magnitudes fundamentales. El Sistema Internacional de Unidades, tenemos como tal nosotros estas dos tablas, por decirlo así, que nos van a ayudar a resumir un poco cómo se hace la conversión de unidades más adelante. En este caso tenemos que la magnitud, tenemos longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, son todas las unidades que en física se utilizan, resumidamente, las unidades en las que se mide cada una y el símbolo que representa cada una de estas magnitudes. Tenemos unos múltiplos y submúltiplos. En los múltiplos tenemos las cantidades grandes, como por ejemplo deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, etc. Y en los submúltiplos las cantidades más pequeñas, decis, centi, mili, micro, nano, pico, etc. Todos estos prefijos van acompañados de lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, si estamos hablando de longitudes, podemos hablar de kilómetros, de decímetros, de nanómetros, ¿sí? Son combinaciones entre los prefijos y las unidades de las magnitudes que estamos estudiando. De igual manera tenemos unos factores de conversión, unos factores de multiplicación, los cuales nos van a ayudar en las conversiones que veremos más adelante. En longitud, como ya sabemos, la magnitud que vamos a manejar o la unidad que manejamos en física es el metro. En masa el kilogramo y en tiempo el segundo. El metro, como ustedes ya lo tienen ahí anexado al cuaderno y como ya lo hemos conversado en las clases, es la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo de 1 sobre 299.962.458. El kilogramo tenemos que es la masa de un bloque de platino de iridio, denominado kilogramo patrón, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres en Francia. Y el segundo es la duración que tiene 9.192.631.770 periodos de una determinada radiación de cesio. Lo que está condensado en esta tabla es cuáles las unidades patrón de cada una de estas magnitudes. Recordemos que nosotros no podemos medir, digamos, cualquiera de estas magnitudes sin saber cuál es la magnitud patrón. ¿Sí? En estas tres partes tenemos que el Sistema Internacional de Medidas tiene condensado en diferentes partes, guardado, tiene consignado y tiene descrito cómo vamos a diferenciar o a qué le vamos a dar pues una relación o una diferencia a algo que estamos midiendo. Si vamos a medir algo de masa, recordemos, por ejemplo, la balanza de brazo. ¿Sí? Para poder medir algo, para poder pesar algo, lo que teníamos que hacer era pues tener como una diferencia entre otro peso o entre otra masa para saber cuánto pesaba la cantidad deseada. Entonces es como eso, mirar cuál es el patrón de cada una de estas medidas. En el Sistema Británico de Unidades tenemos que para longitud manejan el pie, para el tiempo el segundo y para la masa el slug.
Sí, entonces, pues para hacer un poco como qué es un pie, qué es un slug, entonces en medidas del sistema internacional, que es el que nosotros tomamos y el que nosotros utilizamos más a menudo, vemos la siguiente tabla. El pie son 30,48 centímetros. La pulgada, por ejemplo, que es otra magnitud de longitud, es 2,54 centímetros. La milla son 1.609 kilómetros. Un slug equivale a 14,59 kilogramos. Y pues la unidad de tiempo es la única que se mantiene, que son los mismos segundos. Eso también, estas medidas o estas escalas digamos, de saber cuánto equivale a en las medidas internacionales, nos van a servir para el siguiente ejemplo, que son ya para las conversiones. Tenemos estos dos ejemplos de conversión de unidades. Como les estaba diciendo, es una combinación del sistema internacional de unidades con el sistema británico. El primero dice, en el comercio se consiguen reglas graduadas en centímetros y en pulgadas. Determinar la medida en pulgadas de la regla de 30 centímetros. Entonces, para eso debemos recordar cuánto equivale una pulgada en centímetros. Entonces, tenemos que una pulgada son 2,54 centímetros. Recordemos que para redactar la regla de 3, la idea es poner pulgadas debajo de pulgadas, centímetros debajo de centímetros. Como las pulgadas es la incógnita, ponemos una X. Y tenemos que, nos quedaría escrita de esta manera la regla de 3. Recordemos que diagonalmente se multiplica y el número que queda apartado, que queda solo, es el que divide. En este caso me quedaría una pulgada por 30 centímetros dividido en 2,54 centímetros. Para esto, verifico, multiplico pues 1 por 30, 30. Simplemente realizo la división de 30 dividido en 2,54 y me da 11,811. Sí, en este caso verificamos y cancelamos las unidades que se repiten arriba y abajo, que en este caso son los centímetros, para así darnos cuenta que el resultado deseado es en la unidad de pulgadas. En este caso, verificamos los decimales para hacer una aproximación pues, real o correcta. En este caso, verificamos que después necesitamos solo 2 decimales. Entonces, el tercer decimal, si fuese un número que fuera 5 o mayor que 5, este numerito anterior le sumamos una unidad. Como no lo es, como es menor que 5, simplemente lo dejamos tal cual, en 11,81 pulgadas. Ahora vamos a realizar la siguiente regla de 3 para convertir kilogramos en slug. Entonces, la masa de una persona es 65 kilogramos. ¿Cuál es su masa en slug? De igual manera, debo verificar o debo recordar la regla de conversión entre slug y kilogramo. Un slug son 14,49 kilogramos. Es decir, que yo debo poner debajo de slug, como es la incógnita, una X, y debajo del kilogramo, los 65. De esta manera me quedaría escrito que igual multiplico diagonales, queda dividiendo el número que queda solo, en este caso es 1 por 65, dividido en 14,49. Entonces que me quedaría 65, dividido en 14,49 y eso en la calculadora me da 4,4551. De esta manera verifico y cancelo las unidades que son iguales en el numerador y en el denominador, que en este caso son los kilogramos, para así darme cuenta que el resultado me da en slug, que es la cantidad deseada. Verifico, igualmente, quiero solo 2 decimales, entonces ubico acá en el resultado original 2 decimales. El tercer decimal es 5, entonces desde 5 en adelante se aproxima una unidad. Entonces el decimal anterior, que en este caso es 5, le tengo que sumar 1. Es decir, que ya no puedo escribir 4,45 como resultado, sino 4,46, porque el tercer decimal que le sigue al 5 es otro 5 y ya empieza a hacer aproximaciones. Vamos a hacer otras conversiones que nos van a ayudar a comprender y como a tener mucho más en claro cómo se hacen las reglas de 3 y para analizarlo debidamente para la evaluación. Entonces tengo que de longitud, tengo estos dos ejemplos. Debo convertir 37,5 megámetros a metros y 45 micrómetros a metros. Recordemos que estos símbolos, la M mayúscula y el símbolo para micra, se encuentran en la tabla de prefijos.
o múltiplos y submúltiplos que teníamos en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces debo igualmente escribir cómo quedaría mi regla de 3 para hacer esa conversión. 1 megámetro son 1.000.000 de metros. Entonces, 37,5 megámetros, ¿cuántos metros son? Sí, así quedaría escrita la regla de 3 para esta forma. Vamos de lo grande a lo pequeño. Entonces ahí pues multiplicamos las dos diagonales, que en este caso queda al contrario como en el ejemplo anterior, quedaría multiplicando estos dos números, el 37,5 por 1.000.000 dividido 1, me quedará escrito de esta manera. Ahí verificamos que simplemente pues es una multiplicación porque dividido 1 pues es el mismo número que me queda en el numerador. Cancelo las unidades que me quedan igual arriba y abajo, que en este caso son los megámetros, y me quedaría simplemente el resultado, que en este caso son 37.500.000 metros. Hago lo mismo con los 45 micrómetros a metros. Miro que 1 metro equivale a 1.000.000 de micrómetros. En este caso, lo que estamos haciendo es pasar siempre, escribimos de lo grande a lo pequeño. Por eso es que a este lado quedan los megámetros y aquí los metros. En cambio, aquí los metros y aquí los micrómetros. ¿Por qué? Porque como tal, esta unidad de micrómetros es más pequeña. Y nos vamos a dar cuenta de la siguiente manera. Tengo que, ¿cuántos metros son? 45 micrómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que en la regla de 3 me queda escrito de esta manera. Multiplico en cruz y queda dividido en 1.000.000. Entonces recordemos que cuando el denominador es un múltiplo de 10, lo único que contamos son la cantidad de ceros. En este caso, el denominador tiene 6 ceros. Es decir, que yo voy a correr la coma 6 espacios hacia la izquierda del número. Como el 45 inicialmente no tenía coma, se la vamos a ubicar imaginariamente aquí a lo último. Y vamos a contar los 6 espacios que necesitamos. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando contemos los 6 espacios, ubicamos la coma y otro cerito. Y ese sería el resultado en metros. Cancelamos los micrómetros y ya me queda el resultado en las unidades deseadas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cantidad de masa. Esto es muy parecido porque son múltiplos de 10, entonces no habría problema. Vamos a hacer la conversión de 750 decagramos a kilogramos. Aquí debemos hacer dos conversiones. La primera es pasar a gramos y luego ahí sí a kilogramos. Entonces tenemos que un decagramo son 10 gramos. Es decir, que 750 decagramos, ¿cuántos gramos serán? Vamos a ubicar igual en la regla de 3 las unidades correctas. En este caso, decagramos debajo de decagramos, gramos debajo de la incógnita. Y hacemos la regla de 3. Multiplicamos en diagonal, que serían 750 por 10, y dividimos con el número que quedó apartado, que en este caso es 1. Hacemos la multiplicación, que sería 750 por 10, y me quedan 7.500. Cancelamos las unidades que quedaron iguales arriba y abajo, que en este caso son los decagramos, y me queda el resultado en gramos, en lo que necesitamos, como primera medida. Ahora ya teniéndolo en gramos, vamos ahora sí a traspasarlo, a hacer la conversión a kilogramo. Para eso debemos que recordar que 1 kilogramo son 1.000 gramos. Entonces, si 1 kilogramo son 1.000 gramos, tenemos que la incógnita son los kilogramos y la medida que vamos a pasar es el resultado anterior, que son 7.500 gramos. Multiplicamos en cruz, que sería 1 por 7.500 y lo dividimos en 1.000. Si hacemos, simplemente seguimos la regla de cómo se hace con la conversión con la regla de 3. Entonces tenemos la siguiente conversión. Igualmente en el denominador tenemos un múltiplo de 10 con 3 ceros. Lo que hacemos es ubicar en el 7.500 una coma imaginaria a lo último y correr 3 espacios la coma. En este caso me queda 7,500. Como los dos últimos, después del decimal o después de la coma son ceros, simplemente lo simplificamos. Y me queda que el resultado es 7,5 kilogramos. De igual manera vamos a hacer la siguiente conversión. 67.980 nanogramos a kilogramos. Nanogramos es una medida muy pequeña. De igual manera vamos primero a pasarlo a gramos y luego a kilos. Entonces, 1 gramo tiene 1.000 millones de nanogramos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer igual
La regla de 3 la expresamos de la siguiente manera. Nos queda la multiplicación en cruz. La división me queda dividido en un múltiplo de 10 con 2, 3, 6, con 9 ceros. Entonces colocamos nuestro número original, ponemos la coma imaginaria a lo último y contamos 9 espacios a la izquierda. De tal manera que nos da este resultado. Cancelamos las unidades arriba y abajo en la división, las cantidades iguales, y me queda este resultado. ¿Por qué no escribo 67,980, sino simplemente 68? De igual manera empiezo a mirar las cantidades para hacer las aproximaciones. Entonces, para no escribir tantos decimales, lo que yo hago es, voy a escribir solo 2 decimales. El tercer número, después del decimal que yo quiero escribir, es mayor que 5. Si es mayor que 5, al anterior se le suma 1. Como estaba en 7, quedan 8. Ya teniéndolo en gramos, ahora sí lo pasamos a kilogramos. Para pasarlo a kilogramos, vamos de lo grande a lo pequeño. 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos son 0,00068 gramos? Entonces, hacemos igual, la regla de 3 común y corriente, multiplicamos en diagonal, el número que queda sobrando es el que divide. Como otra vez es una división sobre un múltiplo de 10, contamos la cantidad de ceros que tiene el denominador y volvemos a correr los espacios. Entonces, volvemos a correr ¿cuántos espacios? Según el denominador. Son 3 ceros, son 3 espacios más. Cogemos el resultado anterior, la coma ya nos la da el resultado, entonces seguimos corriendo 1, 2 y 3 espacios más. Por eso es que me queda toda esta cantidad de ceros. De igual manera, cancelo unidades arriba y abajo que me quedaron igual. Y por fin tengo el resultado en kilogramos. Las unidades de tiempo son diferentes porque ya no son múltiplos de 10. Por ejemplo, si yo quisiera pasar 21 años a segundos, debo primero pasar años a días. Entonces, debo recordar que un año son 365 días. Por lo tanto, 21 años, ¿cuántos días serán? Hago igual la regla de 3, 21 por 365 dividido en 1, me da 7,665 días. De ahora, después de pasarlo a días, vamos a pasarlo a horas. Entonces, debo recordar que un día son 24 horas. Es decir, que 7,665 días, ¿cuántas horas serán? Por lo tanto, hago la regla de 3, multiplico diagonal, el número que queda solo queda dividiendo, y me queda multiplicado por 24. Entonces, me queda 183,960 horas. Después de pasarlo a horas, paso o hago la regla de 3 a minutos. Entonces, una hora son 60 minutos. Entonces, 183,960 horas, ¿cuántos minutos son? De esta manera, vuelvo y hago otra regla de 3. Entonces, me queda multiplicando por 60, me queda 11,037,600. Luego cancelo las unidades arriba y abajo iguales, me queda 11,037,600 minutos. Ahora sí, finalmente, para hacer la última conversión, en este caso de tiempo, para pasarlo a segundos, recordamos que un minuto son 60 segundos. Escribimos o formulamos la regla de 3 común y corriente, minutos debajo de minutos, segundos debajo de la incógnita, y multiplicamos en cruz. En este caso, por fin ya tenemos el resultado deseado, que son los 21 años a segundos. Me queda 662,256,000 segundos. Espero que haya quedado claro la conversión de longitud, masa y tiempo. Para hacer la evaluación, les recuerdo que la otra semana se les va a enviar a ustedes por plataforma del colegio link o en Google Drive o en DATQuiz o por la misma plataforma del colegio en el cual ustedes van a hacer la evaluación. Para que ustedes vayan preparados, aparte de ver este video de cómo el recorderis, por decirlo así, de cómo se realizan las reglas de 3 en estas 3 magnitudes físicas, la idea es que ustedes repasen el aprenda haciendo de química. En este es la evaluación que se va a realizar la otra semana. Sí, la idea es que ustedes tengan claro, que envíen dudas, preguntas respecto a eso, respecto a este video, que por favor no se les olvide comentar en este video para verificar quiénes ya lo han visto, quiénes faltan por verlo, porque realmente es un control que se va a llevar.
Espero que quede claro, espero que ustedes desde casa se estén cuidando, que sus familias puedan también guardar el aislamiento preventivo. Recuerden que pues el cuidarnos está en manos de todos, esperemos que todo esto se solucione pronto y que en las manos de Dios pues todo vaya a salir. Bueno, un saludo para todos y espero sus preguntas y comentarios en este video o por plataforma o por el correo o por el WhatsApp. Que estén muy bien. Buena tarde.